Hola, muy buenas noches. Bienvenidas sean todas ustedes. Bienvenidas Luzma, Angélica Arreola, Lucy Reyes. Nos hemos reunido este 28 de septiembre del 2022 para dar lectura a los textos de un poeta que hemos homenajeado en la Ruta de la Poesía en América, y se trata de Víctor Hugo Fernández, que es un poeta de Costa Rica. Poeta, narrador y ensayista. Posee una licenciatura en Filología Española y una maestría en Literatura Comparada. Ha ejercido el periodismo cultural y la crítica de danza en medios nacionales. Cooperado en revistas internacionales, miembro fundador del grupo literario Sin Nombre, que reunió a otros poetas y artistas de su generación en torno al movimiento de promoción del arte en espacios urbanos, con excelentes resultados de público y de crítica. Vamos a recibir a nuestra primera invitada, Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, es un privilegio poder leer a este poeta que me capturó desde un principio. Es increíble, un hombre muy talentoso, fotógrafo, y que hace tantas cosas a la vez y que haga una poesía tan bonita como que se llama Acuerdo Firme. Y dice así: aceptemos que no tenemos edad para envejecer juntos, a pesar de ser una mujer libre y un poeta sin pájaros en la mirada, que el sonido de la misma canción nos llega por separado, que no tenemos deudas con la aurora, que tu Dios y el mío se toleran más allá de las escrituras, que tus plegarias las dices de cara a un mar arrodillado, que soy un ángel sometido al voto del silencio. Aceptemos que lo nuestro es un asunto de mitos inconclusos, que todo es posible en la duración del aire, que tu piel y la mía huelen aromas distintos, que se complementan en el abrazo. Y somos uno en un instante en que nos convertimos materia del tiempo, pero no tenemos edad para envejecer juntos. Muchas gracias. Es del libro Canciones para un Minotauro del 2018. Muchas gracias, Lucy. Qué bueno que nos hemos reunido hoy, los poetas sin fronteras y los poetas de la red del estado de Veracruz. Continuamos conociendo un poco más de este gran escritor, que fue el director del suplemento cultural Ancora, que publica el diario La Nación entre 1989 y 1996, y desde allí desarrolló una amplia labor en beneficio de la cultura. Recibimos ahora a la maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes y en particular hablar de este poeta que parece que nos ha cautivado a todos con esta poesía valiente, y sobre todo también compartir que es un escritor talentoso que ha hecho, como comentaban, mucho por la cultura de su país, que al mismo tiempo es ensayista y se ha dedicado a escribir tanto, por ejemplo, de las iglesias de Nicaragua, como mucho acerca de la danza, porque él ejerció el periodismo cultural y en particular crítica en torno a la danza. Voy a leer en esta ocasión un poema que se llama Tempus Fugit y que tiene que ver con los problemas que acabamos de pasar en el mundo. Dice así: Tempus Fugit. Esta mañana descendí los escalones nuevamente para reencontrarme con un ayer que ya no se queda en la cochera. Salimos a buscarlo entre las calles, las alamedas floreadas y sus pájaros indiferentes. Ya nada será igual. Nos decimos todo el tiempo, aunque no dependa de nosotros. Atravesamos la última esquina del confinamiento hasta toparnos con las calles vacías, las casas abandonadas,
los demás escondidos en un bosque de sombras, asustados de sí mismos. Así seguimos descendiendo hacia el lugar donde se extraviaron los últimos abrazos. Desde los balcones, las palomas nos miran indiferentes. Las nubes calientan la lluvia con que refrescan las tardes y construyen la arcilla de las hormigas. Aquí todo sigue igual, menos nosotros. Creo que nos deja esta poesía una sensación que tuvimos ahora con el confinamiento, que ese sentir de vacío, de soledad que todos nos los hace revivir en este poema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. En la novela ha publicado Los Círculos del Cuerpo. En poesía, Calicantos, los 7 partes que antiguamente se dividía la noche. Escala en Santa Rosa y otros trenes. Genealogía de mi sombra. Canciones para un minotauro. No todas las naranjas cantan igual. Su obra ensayística es amplia. Es director fundador del proyecto Planeta Musical, Música y Poesía por Radio e Internet. Vamos a recibir ahora a María Luz Olivares. Realmente, leer estos poemas de este gran artista, a Víctor Hugo Fernández, ya se ha dicho que él es poeta, ensayista y que ha ejercido el periodismo cultural. A mí me ha atrapado mucho sus letras y leyendo tiene una forma de escribir que son, él le llama las pandemiaturas de la pandemia personal. Dice que escribe algo como en un diario, una especie de autoficción que ha recogido y recopilado casi a diario, en un género poco desarrollado que se ha vuelto popular en los últimos 50 años en Europa, desde una reflexión sola o generada por una voz ajena, ya sea por un texto, una declamación, una crónica de cotidianidades donde se construye la eternidad de cada uno. Esa forma de escribir es fluida y dice, me cuestiono menos, es como poesía menos versificada, el lenguaje y la fotografía que lo apasiona. Y voy a parafrasear un pequeño texto que a mí me atrapó mucho, que dice así: desde que se inició la pandemia, la guerra, libras tus batallas. Ahora en los hospitales, donde los héroes usan mascarillas y guantes de látex. Sus trincheras son los salones, o sea, las salas insuficientes, donde se aproximan los contagiados para limpiar la sangre seca de sus labios y revisar los aparatos respiratorios, o sea, los pulmones. La vida acabó siendo una flema apestosa, mientras la fe se quedó en las iglesias y hoy cada uno viaja con su propia burbuja. Soy María Luz Olivares Aldana del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. Y leo Silencios. Y dice así: octubre se desangra barrio abajo. Me cortaron el aliento tus labios, salpicados de lluvia. El viento agita los árboles, sugiere fantasmas, desconsoladas de indiferencia. El monje de los jaules despliega sus tatuajes agoreros, cuenta la historia de la niebla, donde los amantes se confunden entre la hierba que los disimula desnudos, verdes, escasos de ropa, pero cubiertos de incendios imperceptibles. Todos descendemos la colina hacia la muerte redentora que aguarda entre las magnolias. Los perros ladran, acechan lo que somos incapaces de admirar. Saben que los puentes han desaparecido, pero nos queda el vacío
para atravesar el ritual de la tarde y cantar con el silencio. Del libro Los perros ladran. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Recordemos el nombre completo de Víctor Hugo Fernández Umaña. Nació en San José, Costa Rica, el 7 de agosto del año 1955. Poeta y ensayista. Incursiona en la novela. Escribió una obra sobre la danza. El cuerpo no tiene memoria. Vamos a recibir ahora a nuestra amiga María Teresa Galaz. Bueno, muchas gracias. Pues tengo mucho gusto de estar con ustedes. Tuve un pequeño problema técnico, por eso llegué muy tarde, pero voy a leer este poema que se llama, también sigue la temática de la pandemia. Este poema que se llama Pensamos que todo sería diferente. Y dice así: pensamos que todo sería diferente, regresar al polvo indivisible, ensuciarnos por dentro sin mayores contratiempos. Quedamos detrás de las puertas, dejar las ventanas abiertas, escuchar las aves, imaginar su vuelo. Cuando llegó el confinamiento, pensamos sería lo mejor para recuperar las caricias que la rutina había sepultado, protegernos del contagio y continuar con el asombro que insinuaban los amaneceres. Volver a creer en el planeta y sus especies malagradecidas. Todo eso, amor, pensamos, mientras nos mirábamos enardecidos, porque escondernos siempre fue nuestro mayor sueño, vestir ligero, sin maquillaje. Ahora que finalmente lo logramos, que no existe fecha cierta para regresar a la ciudad con sus parques abandonados y su miseria infinita, descubrimos que nuestro oficio ha sido posponer la vida, porque mañana siempre sería diferente, pero ya se hizo tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere Galaz. Y bien, ahora daré lectura a un poema que se titula Confinados. El verde se transforma en rojo. Sobre las carreteras vacías desemboca una estampida de soledades, aunque siempre fuese amarillo. En tu huerto sigue siendo verde, como la esperanza. El alma no encuentra su sombra. La esfinge se esconde con los monumentos. La ciudad es un axioma. En los parques, entre tanta hoja caída, el lenguaje es una estación que cambia de color. La poesía ya no yace, se sumerge hasta disolverse en el azul de las nubes. Evita los pañuelos. Es solo una palabra en medio del fragor de una tormenta que no escuchamos. El infinito, un cuarto vacío. Una ventana que no muestra paisaje. Aquel poema sobre la mesa hasta donde viajamos interminablemente, tus labios cubiertos por una mascarilla que nos aleja. Un blues se escucha lejano. Desde el confinamiento, la vida llora en alguna parte. Bien, en nuestra segunda ronda iniciamos nuevamente con Lucy Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, mi nombre es Lucila Reyes, yo estoy en la Ciudad de México, doy el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y aquí estamos homenajeando a Víctor Hugo Fernández, costarricense. Este poema que voy a decir es un poema muy bonito, me gusta toda la estructura y realmente creo que les va a gustar. Se llama Desobediencia y dice así: le he dicho a mi corazón que no te busque, que no hay sitio para nosotros en tu viaje, pero él no entiende de razones e insiste en desnudar el bosque de palabras y promesas. Le he dicho a mi corazón que no se afane, que abandone el palpitar azul del sol entre el follaje, que algunos pájaros nunca cantan de noche.
pero insiste en esperar todos los amaneceres, confiado en que habrás de aparecer en un horizonte que no existe. Le he dicho a mi corazón, basta ya de perseverar. Las calles están solas porque no existe justicia en el amor. Pero él se hace el indiferente, se aferra a esa fragata que navega sin corsarios y se hunde entre las manos de una esperanza que no nace porque nunca fue engendrada. Le he dicho a mi corazón que olvide las canciones con que la lluvia bautiza los senderos, que haga una pausa y deje que el olvido se apiade de nosotros, pero insiste en aferrarse al llanto de la sangre, buscando la urna donde descansarán todos los silencios del amor no correspondido. Le he dicho que tu revolución ya no es la nuestra, que combates el mundo desde otras trincheras, pero él insiste en morir a tu lado, aunque el fragor de la guerra nos llegue por separado. Le he dicho que el amor no muere cuando despierta entre las flores y se asoma a la ventana, que no basta un corazón para el milagro, pero él no entiende de razones y persevera en la desobediencia de consumirse en el fuego fatuo de la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Recordemos que la única novela que ha escrito este escritor, Víctor Hugo Fernández, la publicó en el año 1993. Recordemos que se trata de Los Círculos del Cuerpo. Vamos ahora con la maestra Angélica Arriola. Muchas gracias, Ramón. Creo que hace rato olvidé presentarme. Soy Angélica Arreola Medina, soy de la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Justo la novela que mencionaba Ramón, Los Círculos del Cuerpo, bueno, varias de sus obras tienen el título del cuerpo por lo que a él le interesa la danza, pero también en esta novela destaca porque la protagonista es una mujer. Y él creo que es un observador de la psicología de la mujer, porque a través de eso describe cómo piensa la mujer. Voy a leer ahora un poema yo siento fuerte, pero muy claro, como varios de sus poemas. Se llama Justicia. Dice, tengo un arma para dispararle a la soledad. Ruge como un cañón de Spinetta. Reniega de la vida en su oscura indiferencia. Con ella apunto a los pájaros que ya no cantan. Quema los dedos cuando aprieto el gatillo y la pólvora penetra las entrañas, incendiando el silencio de las nubes sobre las magnolias del recuerdo. Tengo un arma, poderosa y siniestra, me hace sentirme protegido de mí mismo. La llevo a un costado de mi pecho, la acaricio con mi piel gastada. Temo activarla, pero desafío a mi sombra y la amenazo. Tengo un arma y pienso en los Beatles cuando dicen la felicidad es un arma caliente. Entonces admito que ahora soy la víctima y también el victimario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Vamos ahora con María Luz Olivares. A continuación voy a leer Elegías al hermano. La elegía, pues ya sabemos que viene del latín y ese del griego elegia o eleia, que significa llanto. Poema lírico que se lamenta la muerte de una persona o algún otro acontecimiento desgraciado. Y empiezo a leer Elegías al hermano. 1, 2 y 3. Empiezo. Mi hermano se llamaba Jorge, ahora se llama Duermevela. Se acostó a dormir hace unas noches y desde entonces navega en mi memoria. Tenía la cálida presencia del mes de abril entre las flores. Un brazo de arcángel no alcanzaba a los más próximos, siempre comprometido con los ajenos.
Conversaba con la enfermera que hacía guardia en los pasillos del hospital, donde se fue a morir desconsolado. Tenía aires marciales en todo lo que hacía. Blandía la espada sin otro afán que afirmarse, pero era capaz de herir a pesar de su hoja afilada. Pensaba que bastaban solamente las palabras para abrir zanja y culminar el día. Era general retirado, oficial del servicio secreto, mitómano convencido, de esos que bajan las estrellas solo con mencionarlo. Mi hermano decidió morirse cuando menos lo esperaba y descender a las profundidades de su propia inocencia. Los hermanos son ese otro que nunca fuimos. Segundo, pero que llevamos adentro. En ellos nos miramos como en un espejo. Nos asusta su independencia. Tienen su propia sombra. Se quejan de una sed ajena, pero no pueden ocultar nuestros gestos. En su sonrisa se esconde una alegría tan propia como la piel con que salimos a la calle. Las horas pasan por sus cuerpos y parece ser que un reloj muy diferente determina el ciclo de sus días, pero en ellos nos miramos como en un espejo. Son el agua bendita que protege la liturgia de los días. Los hermanos son lo que nunca fuimos, la boda con alguien desconocido, los hijos que nunca tuve, la profesión que nunca me interesó, la mar espléndida que desemboca en la bahía donde me espera la bondad ajena. Los hermanos son un dolor en el pecho, una pérdida dolorosa cuando menos lo esperamos. La tercera. Tiene la marca en la frente. La cruz de ceniza anuncia su partida. Despliega su mirada triste, los ojos perdidos en la inmensidad oscura de los caminos que aproximan. Llora en silencio, como lo hacen los hombres buenos, como lo hacen los que los que saben que no hay retorno, como lloran los que se rehúsan a aceptar su destino inexorable, porque vivir es siempre una apuesta con los pájaros que vuelan lejos del invierno de los días. El dolor lo habita y lo consume, no le da tregua, le arrebata la poca energía, que ya se extingue. La muerte se abre, ya se encuentra estacionada entre sus huesos, hace escala en las vértebras, se anida en los pliegues de la carne y se asoma cuando ya casi se le agotan las palabras. Tiene la marca en la frente. No dispone de brújula que lo oriente, pero insiste en abrazarnos, como si al hacerlo acorralara a las moiras que bailan indiferentes sobre la agonía de su historia. Termino. Gracias. Ok, gracias, Luzma. Estamos conociendo las obras de este gran escritor de Costa Rica, Víctor Hugo Fernández, en lo que hemos titulado el evento, de uno de tantos, La Ruta de la Poesía en América. Vamos ahora con la maestra María Teresa Galaz. Bueno, perdón, buenas noches de nuevo. Tampoco me presenté por estar ocupada con mi problema técnico. Soy María Teresa Galaz de la Ciudad de México. Soy profesora de literatura griega antigua y de griego antiguo y soy poeta sin fronteras. Y quiero leer, bueno, ya se han leído varios poemas sobre una temática que a este poeta lo marcó muchísimo, que es la cuestión de la pandemia y de la soledad en la pandemia. También la cuestión de la muerte en las elegías a su hermano. Y quiero leer un poema cuya temática es la mitología. Y entonces se llama Trueques y hace él su propia interpretación de los mitos de los héroes clásicos griegos. Trueques comienza así. Navega Odiseo sobre el mar furioso. La nave negra corta las olas.
se renueva en espuma. Las arenas admiten su derrota, lloran en silencio, desaparecen bajo los arrecifes. Llueve eternamente sobre cubierta. Peces extraviados golpean los rostros de los remeros y se pierden sobre la borda. El héroe, amarrado al mástil mayor, guía las naos. Su voz se escucha serena. La tormenta le resulta ajena. No ignora que al otro lado de la niebla, allí donde nace el viento y el mar se convierte en bosque, lo espera la hechicera. Hermes el joven. El argifonte con su varita de oro comparte el antídoto y previene al héroe de acabar su noche entre los cerdos, pero nada puede hacer ante los encantos de Circe, que a Odiseo conducen al lecho. Entonces el héroe regresa sobre su humanidad, se vuelve astuto, solicita a la hechicera un trato justo, a cambio de su desnudez y de su amor ardiente. Respetar su virilidad es un compromiso. Sedienta ante el cuerpo del guerrero, cuya ardorosa pasión en el campo de la batalla y en el lecho había recorrido los confines del planeta. Circe acepta sus condiciones, pero antes de dejarlo en libertad, pide a cambio que el héroe descienda al Hades a conversar con Tiresias. Pero Tiresias se rehúsa a recibirlo. Es para entonces un ciego retirado que se consume lentamente en las tinieblas, sin oráculos ni profecías. Sobre su veloz nave negra, el viejo guerrero regresa al océano, guía a sus hombres a casa, donde lo espera Argos, el perro que rehusó ir a la guerra. Ignora que Penélope, enamorada, con un pretendiente desconocido, desapareció la noche en que la atalaya anunciaba el final de la guerra. No existen razones para regresar. Odiseo lo sospecha, pero no encuentra forma de explicar a sus fieles guerreros que Ítaca habita en el corazón. El argifonte lo observa, agitando impotente su varita de oro. A su lado, los dioses envidian la grandeza del héroe, que descubre que en Ítaca la infinita soledad del hombre. Bueno, hay una reinterpretación, obviamente, de toda la gesta de Odiseo justamente en la Odisea, y tiene esta preocupación existencial que no está en el poema de Homero, pero que tiene el trasfondo a través de todo el viaje larguísimo que hace Odiseo, que llega y al fin encuentra a la familia, y aquí no. Aquí la reinterpretación es que Penélope se fue y entonces él ya no tiene razones para volver, y dice al final, el argifonte lo observa, agitando impotente su varita de oro. A su lado los dioses envidian la grandeza del héroe, que descubre en Ítaca la infinita soledad del hombre. Entonces la patria la lleva dentro y finalmente está siempre solo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Voy a dar lectura a un poema de este gran escritor, Víctor Hugo Fernández, en el que podemos ubicar la época a la que estamos viviendo, a la que hemos pasado estos 2 últimos años. Se titula El Apocalipsis, no morimos todos. Hemos encarcelado tantas horas dentro de la casa, la estación del tren, la parada del autobús, la nostalgia de las calles. Para engañarnos, salimos a los balcones, aplaudimos la inexplicable incertidumbre de mirarnos a los ojos. Los héroes desafían el contagio, pero nunca pidieron jugar ruleta rusa. Llamarlos héroes disimula nuestra cobardía. Ahora sabemos que en el Apocalipsis no morimos todos, que las mañanas iluminan la muerte, en los parques, en las plazas, en los callejones de la ciudad.
Al otro lado de los sellos sanitarios, donde las palomas cagan las flores y las bancas abandonadas, el viento sigue soplando con la misma indiferencia con que silbaba bajo tus labios cuando me dabas las buenas noches antes del confinamiento. Ahora que finalmente tenemos certeza de que nada es, porque todo se diluye, memorias confusas de un tiempo que nos quitaron. Bien, hemos llegado al final de esta velada literaria en la ruta de la poesía en América. Víctor Hugo Fernández, poeta de Costa Rica. A través de la revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz, les da las gracias a todos ustedes por acercarnos a este gran escritor costarricense. Muy buenas noches. Nos estamos viendo en la próxima.